El Consejo de Estado le puso freno al decreto presidencial que ordenaba trasladar 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones a la estatal Colpensiones. El gobierno buscaba solidificar los pilares de la reforma pensional para empezar la implementación, pero en ello habría incurrido en una suerte de contradicción: imponer una nueva regla sobre la ley ya escrita que determina que esos fondos, que son el ahorro pensional de muchos colombianos, no se pueden trasladar si no es la voluntad del cotizante. En el fondo, el gran temor está en si usar los ahorros pensionales en pagar las pensiones actuales podría poner en riesgo la solidez del sistema, cuyo panorama ya era arriesgado incluso desde antes de la reforma. Escucharemos a analistas como el profesor Henry Amorocho, además del presidente de Asofondos, Andrés Velasco. Hoy es miércoles 29 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de noticias de las últimas horas, una que proviene de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, pues esta jurisdicción especial estableció una nueva cifra sobre los llamados falsos positivos. Según esta instancia, son 7.837, así, una cifra exacta, víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Lo informó este martes 28 de abril. Se venía hablando desde hace varios años acerca de la cifra 6.402, refiriéndose a los casos de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, presuntamente obedeciendo instrucciones a cambio de premios, dádivas y otros reconocimientos militares. Según el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, esto se produce en un lapso entre el año 1990 y 2016, por lo que la cifra incluso podría ser más alta, pero destacando que un periodo clave es el del año 2002 a 2008. Con la extensión de 1990 a 2016 llegan a estos 7.837 casos, una cifra que ya el presidente Gustavo Petro, así como múltiples voces de gobierno, han destacado en las últimas horas. En torno al polémico tema del sacrificio de 80 hipopótamos, apareció un multimillonario de la India. Se trata de Anand Ambani, quien le ofreció al gobierno colombiano trasladar los 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna que se encuentra al oeste de India. Una propuesta que resulta muy llamativa en medio de este debate sobre si salvar o no a estos animales que aparecieron y se multiplicaron en Colombia después de que trajera a algunos de ellos Pablo Escobar a su finca, que significó en su momento ese zoológico que montó, pues la presencia de especies que resultan extrañas para nuestro ecosistema, intrusivas. La mala noticia es que no es posible, según el Ministerio de Ambiente, que dice que aunque una de las alternativas para evitar la muerte de estos animales es su traslado a otros países, esa opción depende de que dichas naciones acepten formalmente la solicitud y otorguen los permisos correspondientes. Es decir, puede ser muy buena la voluntad de Ambani, pero si el gobierno de la India no lo autoriza, y en este sentido hay una amplia oposición de diferentes países, según dicen las autoridades, a recibirlos porque son animales en cautiverio que se reprodujeron en medio de situaciones adversas en un territorio que no les pertenece y por ende no clasifican en la manera como se puede preservar dicha especie. Estas son unas políticas bien complejas que hay en cada país para proteger las especies y no aceptar necesariamente animales que nacieron en cautiverio en la manera como nacieron estos 80 hipopótamos. Así que por el momento la propuesta de Anand Ambani se queda sobre la mesa. En el terreno de las candidaturas a la presidencia, la noticia de esta jornada es la notificación que hizo el Partido Liberal de apoyar a la candidatura de Paloma Valencia a la primera vuelta presidencial.
Esto es noticia porque el liberalismo se ha convertido en una fuerza que resulta en muchos aspectos decisiva. Por ejemplo, cuando en el Congreso se discuten proyectos, como se vio a lo largo de estos 4 años, el voto de los liberales fue fundamental. En este punto, el expresidente César Gaviria, que dirige al Partido Liberal, pues dio a conocer la noticia, el apoyo a Paloma Valencia. De uno de los escándalos más importantes en los últimos días, que fue el allanamiento y los hallazgos que hizo la fiscalía en la empresa Lily Pink, se dice que el lavado de activos habría llegado a más de 730 mil millones de pesos con empresas de papel ligadas a Lily Pink y a algunas de sus firmas asociadas. Los accionistas están en este momento en el ojo del huracán. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, en coordinación con unidades especializadas de la Fiscalía, ejecutaron una serie de allanamientos en múltiples establecimientos de la marca. Son 300 tiendas ubicadas en centros comerciales y almacenes de cadena. En este punto, el futuro de Lily Pink es incierto. Una aclaración previa para nuestros oyentes con total transparencia. El café de hoy pertenece a El Tiempo Casa Editorial y El Tiempo Casa Editorial a su vez pertenece a un grupo de empresas en el cual se encuentra también un fondo de pensiones y cesantías. Esto para aclarar nuestra posición. Sin embargo, el contenido que usted encontrará a continuación busca el mayor equilibrio posible sobre el tema. Los trabajadores colombianos seguimos aportando a nuestras pensiones y sumando semanas con la esperanza de algún día de tener ese momento de descanso que significa la pensión. Pero vamos contando nuestros ahorros constantemente, pero eso no significa estar del todo atento a qué pasa con nuestras pensiones y con los fondos en los cuales se encuentra ese dinero. Y esto ha sido todo un tema de debate nacional. El gobierno busca que ese dinero retorne al país y que se invierta en los pilares que sostienen la reforma pensional para sacar adelante un sistema que es un reto para la nación y para buscar salidas a lo que ya es en sí un escenario muy complicado de las pensiones en Colombia. Pero en ese sentido, la noticia esta semana ha sido, primero, el decreto de retornar 25 billones de pesos que están en los fondos privados para invertirlos a Colpensiones, nacionalizarlos de manera que ese dinero vuelva a Colpensiones. Lo que para muchos analistas puede ser un error porque es una interpretación errónea, como lo decidió el Consejo de Estado, determinar que ese decreto iba en contravía, ya lo vamos a hablar, de la reforma pensional propuesta y llevada adelante por el mismo gobierno Petro. ¿Qué significa todo esto? Vamos a tener varios invitados sobre la mesa, empezando con Sara Quevedo, redactora de la sección Justicia del Tiempo, quien ha estado siguiendo la noticia que se produce en el Consejo de Estado. Sara, ¿en qué consiste la decisión del Consejo de Estado sobre esta suspensión de los traslados llamados traslados express? Carlos, un saludo para usted y para toda la audiencia. Sí, el Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente y de urgencia un artículo del decreto 415 del 2026 con el que el gobierno ordenó el traslado express de 25 billones de pesos de ahorro pensional que tenían los afiliados en los fondos privados y quienes decidieron aprovechar la ventana de oportunidad que contempla la reforma pensional para pasarse a Colpensiones, para cambiarse de régimen. El gobierno ordenó el traslado inmediato de este dinero, pese a que la misma reforma pensional en el artículo 76 contemplaba que estos recursos deberían seguir siendo administrados por las AFPs, por los fondos privados, hasta que las personas fueran llegando al umbral y a la edad de pensión y de las semanas exigidas para acceder a su derecho pensional.
Cuando hablamos de suspensión, ¿hasta cuándo está suspendido realmente? ¿Y podría retomarse en el futuro? Bueno, vale la pena recordar que esto fue una medida muy rápida a lo que normalmente toman los tiempos en el alto tribunal. Fue una suspensión de urgencia, que es una suspensión diferente a la suspensión provisional habitual, que requiere, pues digamos que la participación de las partes intervinientes en el proceso, quienes tendrían que allegar a la Corte su defensa, en el caso del gobierno y el Ministerio de Hacienda, que fue que expidió este decreto. No se sabe hasta cuándo podría estar suspendido, lo que tarde el alto tribunal en tramitar las demandas y en decidir de fondo sobre la legalidad del decreto. ¿Existe alguna norma para que el gobierno pueda hacer efectiva esta modificación a la ley? ¿Cuál tendría que ser el curso de las cosas para que el gobierno lo lograra? No, digamos que el gobierno ya queda manicruzado para ordenar este traslado de 25 billones de pesos del ahorro pensional. La única forma de hacerlo saltándose el Congreso, que al final fue el que aprobó la reforma pensional, que ordenó este traslado paulatino, era vía decreto, pero los decretos siempre están sujetos al control de legalidad de las altas cortes. En el caso de los actos administrativos, pues sujetos a la revisión del Consejo de Estado, y lo que dijo el Consejo de Estado en este control fue: este decreto a priori es ilegal y por ende suspendemos sus efectos para no provocar un daño irreversible con el traslado de esa cantidad de dinero. Y es que para que se hiciera efectivo el traslado, los fondos privados tendrían que liquidar este dinero que estaba invertido. Y esto, según diferentes gremios, según voces de la misma Asofondos, provocaría un daño en la rentabilidad de este ahorro pensional, que al final es la que permite la sostenibilidad del sistema. Por el lado de Asofondos, que es la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, pues la postura era muy crítica sobre ese traslado. Andrés Velasco es el presidente de Asofondos y esto dijo a través de un video que compartieron en sus redes sociales. Así lo explicó. La ventana de oportunidad de traslado es una oportunidad que generó la reforma pensional para personas que están a menos de 10 años para pensionarse, de trasladarse entre regímenes. Antes, en la ley 100, en la ley que hoy actualmente está vigente, las personas que estaban menos de 10 años con esa ley 100, con esa ley vieja, no se pueden trasladar. Hasta ahora han utilizado esa ventana de oportunidad de traslados más de 120.000 personas. Esas 120.000 personas se trasladaron del régimen de ahorro individual solidario, o sea, el Colfondos por Unir Protecciones Cambia, a Colpensiones. Otros tantos se han trasladado en la otra dirección. De hecho, al 95% de los colombianos les conviene trasladarse de Colpensiones a los fondos privados. ¿Qué pasó? La ley también dijo, la reforma pensional, la que creó esta oportunidad de traslado, dijo qué hacer con los recursos. Dijo, esos recursos son para ahorrarlos. Esos recursos no son para que Colpensiones pague pensiones de la ley 100. Esos recursos no son para que se expongan en el corto plazo. Esos recursos deben ganar intereses, crear, engrosar ese fondo de ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República. Y por eso dijo, mientras que la gente no se haya pensionado, mientras que no cumplan criterios, esos recursos para seguir siendo administrados por los fondos de pensiones. Aquellos que se pensionen, esos recursos pasarán al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. El gobierno nacional en el año 2024 sacó un decreto que decía, si el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo no está listo, los fondos de ahorro privado continuarán administrando sus recursos pensando que esos recursos son para ahorrarse. ¿Qué pasó? El gobierno nacional saca un decreto, ¿cierto?, en el cual nos habíamos pronunciado negativamente sobre sus efectos financieros, sobre su legalidad, sobre su inconveniencia para el ahorro nacional, el ahorro pensional, la Contraloría, la Procuraduría, el Banco de la República y centros de pensamiento de las universidades, Fedesarrollo, ANIF, entre muchos otros, diciendo, oiga, gobierno, no haga eso. El gobierno nacional, de todas formas, saque el decreto la semana pasada, obligando el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados que tenían como destino según la ley, tienen como destino según la ley del ahorro, a Colpensiones para disponer de esos recursos en el corto plazo. Entendamos bien de dónde vienen los 25 billones de pesos. Hay dos poblaciones. Hay una población que está cotizando, que todavía no cumple con criterios pensionales, de esa que se trasladó, y los recursos de esa población corresponden más o menos a 20 billones de pesos. Y hay otra población que es la población que ya
se trasladó, que son 20.000 personas y que están recibiendo pensiones que los recursos de ellos corresponden a 5 millones de pesos. Entonces, 120.000 personas en total, 100.000 no se han pensionado, recursos por 20 millones de pesos y el complemento 5 millones de pesos que pertenecen a más o menos 20.000 personas que ya se pensionaron. ¿De acuerdo? Cuando sale el decreto, nosotros y muchos colombianos preocupados instauramos demandas ante el Consejo de Estado con medidas cautelares de urgencia, porque el decreto obligaba a trasladar estos recursos en el muy corto plazo, tan cerca como 15 días, como 20 días, como un mes. Entonces, el Consejo de Estado esta mañana ha tomado la decisión de darle la razón a una de esas demandas sobre una parte de la solicitud, que es suspender el traslado de los primeros 20 billones de pesos que corresponden a personas que no se han pensionado todavía. Hacemos un llamado muy respetuoso al Consejo de Estado y a la Corte, que ha admitido la tutela que nosotros hemos presentado en la tarde de ayer, a que complementen esa medida cautelar y sustentan adicionalmente los otros 5 billones de pesos, porque mal haríamos en trasladarlos, no solamente porque es ilegal, es completamente ilegal, porque contraviene el resto de la reglamentación, sino porque afecta el sueño de millones de colombianos de poderse pensionar en el futuro. ¿Qué significa en este punto la decisión del Consejo de Estado y qué habría significado también trasladar esos 25 billones de pesos, como lo escuchábamos desde Asofondos y desde el hecho en sí mismo, la decisión del Consejo de Estado? Estamos con el profesor Henry Amorocho, economista con amplia experiencia en el sector financiero, en Hacienda, presupuesto público, con quien hemos hablado en múltiples ocasiones, y en esta vamos a hablar sobre ese tema, las pensiones, ese fondo de 25 billones de pesos y lo que habría significado trasladarlo. Bienvenido, profesor. Gracias, Carlos. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Y este es un tema que mantenía muchísimas preocupaciones y también viene generando bastante atención hace mucho tiempo, porque se ha venido dando una evolución de manejar los temas que son de ley por decretos administrativos. Eso básicamente violenta un principio que en economía y hacienda pública se llama el principio de reserva de ley. El tema pensional en Colombia tiene un origen radicado totalmente en la ley, y hay que dejar claridad ante el público. La ley que sigue vigente en materia pensional todavía es la ley 100 de 1993. Hay un stand-by con la reforma pensional que todavía está en suspenso porque no se ha definido, pese a que hay una aprobación del Congreso. Está en un estudio de exequibilidad de la Corte Constitucional, pero tanto en la ley 100 como en esa reforma pensional se advierte muy precisamente que esa migración que iba a suceder para colpensiones de parte de fondos privados generaban una circunstancia, según lo pretendía el Ejecutivo, de giro de recursos de los 25 billones completos a las arcas del Tesoro Nacional. Eso no es posible, porque si el tema pensional es objeto de una reglamentación especial, que es la ley 100 del 93, que tiene casi que carácter de estatutario, porque básicamente se encarga de desarrollar la seguridad social. Entonces, está sobre la mano de algo que llamamos los hacendistas la contribución parafiscal. La contribución parafiscal tiene destinación específica. La contribución parafiscal es un recurso que en este caso se exige del trabajador y va al trabajador. El trabajador es el dueño del recurso. El fondo privado o Colpensiones son un simple administrador, y la ley 100 es la que lo rige. Y la ley 100 dice de manera precisa que si alguien se traslada de fondos privados a el fondo público o viceversa, de fondos públicos a fondos privados, los recursos que venían en administración en ese fondo público o ese fondo privado quedan en el fondo hasta que la persona se pensione. Entonces, venía recientemente el presidente de Colpensiones diciendo que había que girar directamente esto a Colpensiones, y eso indiscutiblemente generaba una fricción con el mandato legal y con la definición de contribución parafiscal del artículo segundo de la ley 225 del 95, que no permite esto. Entonces, desde luego, a mí me parece absolutamente ajustada a derecho la decisión del Consejo de Estado
de tomar una posición de suspensión de este tipo de recursos, porque es que los recursos de los trabajadores en la ley de presupuesto, que es el artículo segundo de la ley 225 del 95, se le respetan a su titular. Tanto Colpensiones como el fondo privado son administradores y desde luego quien actúa como dueño es el trabajador. En mi sentido, la decisión de suspender por parte del Consejo de Estado es apropiado mientras un juez de la República decide definitivamente si este acto de expedición de un decreto en estas condiciones, desde luego está atentando contra la juridicidad en el caso específico de lo contencioso administrativo en el decreto que pretendía que 25 billones de pesos fueran de los fondos privados a Colpensiones o lo de los primeros 7.5 billones de pesos. De todas formas, eso lo dirá mucho mejor el Consejo de Estado cuando estudie con más detenimiento el proyecto y desde luego aproveche el tiempo de suspensión del decreto para no generar las situaciones que se venían básicamente generando, sobre todo un aviso del presidente de Colpensiones que de pronto si no se cumplía con estos pagos, posiblemente podría acudir a embargar este tipo de cuentas, situación que tampoco podría ser porque los recursos de destinación específica de contribuciones para fiscales no se pueden embargar. Profesor, ahí, digamos, el gobierno estaba buscando de alguna forma financiar esos pilares de la reforma pensional, el sistema de pilares, y probablemente con el tránsito seguramente de muchos afiliados que pasaron de privados a públicos en una ventana, no solo los que seguramente empiezan a aportar, sino seguramente los que estamos como yo, por ejemplo, en una ventana de ya tenemos las semanas de cotización, ya lo que nos queda es cumplir la edad para llegar, pero no nos cobija la reforma, sino que estamos en ese espacio de seguimos con nuestro esquema de pensión, pero muchos seguros se pasan a Colpensiones en algún punto y de todos modos el sistema necesita, pues es lo que dice el gobierno, necesita de alguna forma sostener esos pilares. No estamos ante la posibilidad de que si no se financian esos pilares hay una crisis adicional al sistema. Carlos, el sistema pensional hace muchísimos años viene sosteniéndolo el presupuesto nacional, ¿sí? Y se vienen haciendo apropiaciones altísimas todos los años. En el presupuesto nacional de este año, le voy a decir, más del 85% del presupuesto lo representan deuda pública, pensiones y transferencias. Entonces, imagínese usted que el gobierno nacional viene haciendo ese esfuerzo hace muchísimos años y creo que lo tendrá que seguir haciendo. Desde luego, la financiación que se logre de pensiones sale del mismo trabajador. Lo importante es que la administración del recurso corresponda a una situación en la cual las inversiones que se hacen de esos recursos sean rentables y desde luego se logren los rendimientos más altos tanto en el escenario nacional como en el escenario internacional. Entonces, quiero decirle, Carlos, que la garantización de las pensiones están básicamente por el presupuesto nacional y porque quien lo cotiza es el mismo trabajador, pero también por la habilidad que tenga el administrador, ya sea Colpensiones o los fondos privados, de hacer de esa masa pensional una masa mucho más abundante, multiplicada y rentable, tal y cual como lo exige la ley 100 del 93. Yo particularmente no veo problema en la parte pensional en el punto puro del recurso, pero lo que sí veo problema en el futuro es en lo siguiente, en que Colombia tiene que ir buscando día a día un modelo laboral que privilegie más la formalidad, que vaya más con la formalidad, porque indiscutiblemente los trabajos por cuenta propia, como se están dando ahorita, y muchos contratos que se dejan al libre albedrío de las personas, básicamente están generando que cada vez más los cotizantes de hoy no
contribuyan a lo que bien en el pasado se venía haciendo antes, que los que cotizaban hoy venían pagando las pensiones de los que veníamos saliendo, Carlos. En ese punto, indiscutiblemente, hay que buscar es una reforma laboral que privilegie la formalización, que desde luego tenga en cuenta al joven y que desde luego no piense la financiación con este tipo de situaciones, sino básicamente con el fundamento de ello, que es el mismo trabajador, porque el trabajador es el que financia verdaderamente el sistema. Lo demás es administración, Carlos. Profesor, uno de los argumentos del gobierno, lo que lo ha sostenido a lo largo de estos años es que ese dinero está fuera, ¿no? Esos billones de pesos se están produciendo, están generando un movimiento de la economía afuera y no se están invirtiendo en Colombia, esos dineros están en otro lado y parte de su discusión es también ese, cómo hacer que ese dinero vuelva al país. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, Carlos, ahí ya nos salimos entonces del Consejo de Estado y nos vamos a otro decreto que está ordenando el que se traigan recursos a Colombia de dineros invertidos en el exterior por parte de fondos privados. Ese decreto también está demandado, ese decreto también lo está estudiando el Consejo de Estado y desde luego marcan lo que te decía, la manera de mirar afuera la rentabilidad de las inversiones de pensiones, porque la parte de la pensión hay que entenderla como ahorro. Y el ahorro, desde luego, para que me sirva a mí como ese ingreso que yo espero para poder sostener mi vida cuando ya sea mayor y definitivamente ya el sistema básicamente no me cubra porque ya vamos saliendo, habrán problemas de salud u otras cosas, yo pueda tener una pensión mucho más alta que lo que normalmente lo logro. A mí me parece que el escenario internacional hoy día es apropiado. El escenario internacional da posibilidades de manejar con fiducias operaciones que se dan en operaciones overnight o que se dan en la noche, en el día, a toda hora y se pueden estar moviendo. Pero también es cierto que aquí en el contexto interno también se puede conseguir esa manera de rendimientos. Esa es una situación que tendrán que demostrarla en el Consejo de Estado de manera clara los fondos privados y demostrar con cifras en mano la forma en cómo vienen ahorita consiguiendo los rendimientos positivos y que Colpensiones se sienta en el momento con las condiciones claras y precisas de poder conseguir rendimientos positivos. De pronto la coyuntura, Carlos, marcaría un momento favorable para Colombia en materia de tasas de interés. Fíjate que ha habido un debate reciente entre el gobierno nacional y el Banco de la República en cuanto a que nosotros tenemos una tasa de interés positiva casi en 5 o 6 puntos. Eso en el momento es beneficioso, pero eso no se va a conservar siempre porque es que vamos nosotros a estar pensando que las pensiones van a vivir de la inflación y que la inflación te resta poder adquisitivo. Entonces, la verdad, el debate es interesante. El Consejo de Estado tiene la manera de oír a los distintos fundamentos fácticos de cuánto está dando, pero según mi conocimiento del sector financiero, yo creo que en el mercado internacional en este momento se consiguen rendimientos apropiados y que en el concierto local también se hacen, pero hay que tenerle un control muy adecuado porque hay que tener el cuidado de que las pensiones no pasen a gasto público. Ese es el asunto más importante ahí y desde luego eso exige tener órganos de control muy pendientes de eso. Yo creo que si el debate se da, yo veo muy apropiado el rendimiento que se consigue en el mercado internacional porque es más amplio, porque se mueven operaciones overnight, porque se mueven operaciones de día, se mueven paquetes en cripto, en fin. Eso tendrán que discutirlo y ponerlo sobre la mesa tanto los inversores nacionales como los internacionales. El debate va a estar bueno en el Consejo de Estado, pero yo, por lo que conozco, creo que la parte internacional amerita tener unos buenos recursos de esas pensiones invertidas en el exterior, que se van a inversiones financieras y amén de lo que lo utilicen en otra parte, pero están divididos. Esperemos a ver cómo se da la situación y qué decide el Consejo de Estado entre la prevalencia de la Ley 100 del 93 y la reforma pensional que está pendiente de decisión.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.